¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Bien gente, saludos. Muy bien señores, esperamos que se encuentren de lo mejor. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir nuestro video si les gusta. Y bueno, vamos a checar a una banda que nos recomendaron, que se hace llamar Rotting Christ, señores, y son de Grecia, Dan. O Cristo Podrido sería En la español, traducción. así es, señores, no se ofendan. No se ofenden. Es una banda de Atenas, Grecia. Perfecto. Fundada en 1987, que al parecer tocan metal extremo. Ok. Vamos a escuchar si es cierto que están muy extremos. Así es, ¿cómo se llama la canción? La canción se llama Apage Satán o Apage Satán, que está en griego me parece, que en español significaría Aléjate Satán. Así es, señores, y bueno, buscamos la letra y al parecer es una oración católica, señores. Bueno, no sé si la utilicen esta oración del Padre Nuestro en otras religiones, pero en la católica yo sé que esta es muy usual, ¿no? Lo utilizan casi para todo. Para las posesiones satánicas. Así es, entonces vamos a escuchar a Rotting Christ y bueno, vamos a ir leyendo a ver si trae algunas modificaciones la letra, que les digo, lo que nos arrojó fue eso, ¿no? La oración del Padre Nuestro. Entonces vamos a escucharla, a ver cómo la embonaron, ¿no? A lo mejor es muy interesante, señores. O a lo mejor no tiene nada que ver con el video. Así es, puede ser que todo sea al contrario, pero eso es lo interesante. Vamos a escuchar a Rotting Christ, señores, y ya comentamos algo. Vámonos, Adán. Bueno, para empezar el video se ve que está en blanco y negro. Y es oficial, es el oficial. Ok, Rotting Christ presenta. Sí, como dice, está en su lengua, ¿no? Muy atmosférico todo. Así es. Como que son las siluetas de Jesús, ¿no? Con algún parece, con algún apóstol o algún personaje de esos. Apage Satana. Aléjate Satán significa en español. Me parece un cuerpo, ¿no? Va sobre el río. Se escucha rudo, ¿eh? Ese susurro que se escucha, al parecer es la oración. Al parecer, sí, señor. Y bueno, son nativos, ¿no? Por lo que estamos viendo. Igual puede ser que le estén haciendo algún como exorcismo, ¿no? Algo parecido. Porque se ve, ¿no? Como que están haciendo ahí un ritual. Ah, mira. Me gusta la voz, se escucha ruda, señores. Apague Satanás, dice. Maravilloso ese silencio. Como que regresaron toda la cinta. Al parecer siguen como lamentos, ¿no? Lamentos, como que está en, no sé, podría decirse en el infierno, ¿no? O en la oscuridad. O en la oscuridad, donde se escucha todo este tipo de cosas. Muy bien, ¿eh?
¿Qué dices que es Adam Black Metal? Es metal extremo. Metal extremo. Tal vez sí sería extremo por el tipo de letra y todo lo que... todos los simbolismos, ¿no? Que están reflejando en el video. Porque en la música no es tal cual. No, es yo la escucho más atmosférica. Y bastante buena, ¿eh? Ya cambió. Ya están las guitarras, ¿no? Así es. Pero igual muy sutiles, ¿eh? Como ambientando también. El cuerpo quemándose en el río. Al parecer se le prendió fuego. No sé si sea una tradición, tal vez. Puede ser. Para purificar, ¿no? El alma. Ya ven que el fuego muchas veces en las culturas es para purificar el alma. Creo que fue todo el video, señores, sí. Excelente, Rotting Christ, me gustó. Sí, me gustó mucho, está bastante buena todo en conjunto, video, música, la letra tal cual, la oración del Padre Nuestro, pues tiene muchos mensajes ocultos. Digo, al final, para que uno se vuelva ateo, hereje o librepensador o como quieran llamarle, necesita saber, ¿no? Todo lo que ha hecho la religión a lo largo de la historia. Sí. No puede decirse uno, yo soy ateo nada más porque quise, ¿no? Sería algo chistoso. Realmente, les digo, el Padre Nuestro, si uno lo lee con detenimiento, es una hermosa oración. Y yo, no basándome en la religión, simplemente en las palabras que dice, les digo que tiene un mensaje muy profundo, en el cual pues tiene mucho, podría decirse mucho poder, mucho espiritualismo. Entonces yo creo también por eso metieron esa oración en su música, junto con el video. Les digo que son como unos nativos haciendo un ritual. Entonces, pues quien no conozca el Padre Nuestro igual lo puede leer. Les digo, muy independiente de su forma de pensar o de su religión, su cultura, no tiene nada de malo, ¿no? Al contrario, les digo que son palabras llenas de sabiduría, a veces tienen muchas parábolas de la Biblia y todo eso. Entonces, yo lo veo muy padre. Les digo, yo no soy religioso ni nada de eso, y respeto todos esos puntos y cualquier religión, pero se me hace bastante bien que hayan mezclado eso, Adán. ¿Cómo ves tú? Sí, está bien. A mí lo que me llama la atención es que normalmente los nativos no utilizan este tipo de oraciones porque ellos tienen sus creencias, creen en sus deidades. Entonces normalmente no utilizarían el Padre Nuestro. Así es. Es lo que me pregunto, ¿no? ¿Por qué lo utilizaron? ¿Por qué con unos nativos y no con otras personas que estén haciendo un exorcismo? Porque se nota que es como un exorcismo. Bueno, puede ser también por los tiempos, ¿no? No sabemos en qué año se hayan basado por el video, pero si es reciente, pues muchos yo creo ya lo han metido a su cultura, ¿no? Y le repito, finalmente el Padre Nuestro es no sé, es como una oración a la vida, o no sé ustedes cómo lo vean, pero está lleno de misterios, está lleno de muchas cosas profundas. Entonces tal vez por eso lo hayan ocupado. Pero sí es raro, sí es muy muy antiguo en lo que se basan en el video, es raro, ¿no? Pero bueno, también sabemos que el cristianismo ha querido dominar, ¿no? Mucho en lo que es la tierra, y ha querido como evangelizar todo, ¿no? Es lo que me pregunto si puede, o la intención original era hacer como una sátira. Que puede ser también puede ser. Porque digo, el grupo se llama Cristo Podrido. Rotting Christ. Algo quieren dar
a entender con ese nombre. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, el video está bastante bien. A mí a ratos se me hizo muy cinematográfico. Sí. Incluida la parte final de la música, ya cuando entran las guitarras. Como que explota la canción al final. Sí, sube. Y se me hizo muy cinematográfico, como decía. Así es. Suena bastante bien. Aunque toda la mayor parte de la canción es nada más como que la batería y las percusiones, ¿no? Junto con las voces. Junto con las voces. Y la oración, como les decía, al parecer la va susurrando. Así es. La va susurrando y la otra dice, ¿no? Apague Satana, apague Satana. Y lo repite y lo repite. Está bastante bien. Todo en su conjunto a mí sí me agradó. Cuando yo leí Metal Extremo pensé que iba a ser algo así bien estruendoso. Sí, pues tal cual lo dice el género, pero no. Entonces a mí también me gusta mucho eso porque te llevas la sorpresa, ¿no? De que ya tú dices, más o menos ya sé cómo va a ser, ¿no? Te vas preparando. Pero ya cuando empiezas a escucharlo dices, órale, pues no. Se oye más ambiental, entonces eso a mí me gustó mucho. Como dice Adán, la voz que susurra, tal vez sea la oración. Y bueno, es el conjunto, señores, es el conjunto de las dos cosas. No sabemos si el video tenga algún fin, no sabemos si sea sátira, como dice Adán, pero lo que sí nos causó fue como algo bueno, ¿no? Una buena impresión. Sobre todo la música. Le digo que siento que está muy bien adaptada. Y bueno, no sé si la llegara a escuchar algún católico, ¿qué crees que pensaría? Pues bueno, si supiera que dice el Padre Nuestro, ¿no? Claro. Depende del grado de fanatismo, por así decirlo, ¿no? Porque yo sí he conocido personas que son muy fanáticas, entonces si algo o alguien se empieza a comportar de mala manera, rézale un Padre Nuestro, es lo primero, ¿no? Así es, le digo que es muy utilizada para distintas cosas, ¿no? De hecho, creo los padres de la Iglesia Católica, por algún pecado, creo es como que el pago, ¿no? Es el pago por que 5 Padres Nuestros, 5 Aves Marías y eres libre de pecado, ¿no? Pero bueno, ya cada quien hay con sus cosas de ese tipo. Y les digo, la música sí se oye ruda, me gustó mucho la voz, porque es como, no sé, es como si fuera un canto de lucha, como si fuera una manifestación, ¿no? Porque realmente no está cantando como tal, ¿no? Más bien está como gritando y después entran más voces casi al final, igual diciendo lo mismo. Y la voz que susurra, pues bueno, le decimos que esa puede ser la oración. Si ustedes conocen qué quiere decir esta melodía, pues estaría bien que nos platicaran, que nos escribieran ahí en los comentarios. Porque les digo que uno las escucha la primera vez y se queda pensando, ¿no? Pues ¿por qué es así, no? Sí. O a qué se refieren, o se están burlando, o no sabemos. Lo que les digo, sí sabemos en base a la música es que pues son bastante buenos, creo yo, Ada. Sí, hay una parte en el video que el silencio juega una parte importante porque te mete más suspenso. Está excelente el silencio, sí, el silencio, y antes del silencio como que hacen un rewind, ¿no? Como que echan para atrás la canción. Así es. Que eso se utiliza mucho en las películas para dar a notar algo como diabólico, por así decirlo. Puede ser. Pero demuestran que no se necesita ser muy estruendoso o ser extremadamente rudo en todo, ¿no? Demuestran eso para demostrar que sí pueden hacer una gran canción, porque las guitarras ahí están al final, pero ahí están y de manera muy sutil, como tú lo decías. No, y bonitas, se oye que van haciendo una figurita ahí como ambientando todavía más ese misterio que tiene la canción. Y bueno, ahí escuchen a Rotting Christ, señores, a mí me gustó, voy a escuchar un disco completo. Pero está padre, a mí me gustó, sí. Les digo, repito, muy independiente de la manera de pensar de cada quien, que tenga una oración. Hay que adentrarnos también en esos mundos para conocer más, ¿no, Adán? Y abrir la mente, porque les digo, oraciones existen de todo tipo, y en cualquier religión y en cualquier cultura va a haber oraciones. Hasta creo en el ateísmo y en la herejía, pues también debe existir alguna oración, ¿no? En todo hay. Yo desde mi punto de vista no es tanto problema de la oración, sino cómo las personas lo manipulan, que es muy distinto. Así es, ese es el punto, señores. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Adán? Nada más. Muy bien, señores, cuídense mucho,
Suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan nuestro video, déjenos sus comentarios, les mandamos un abrazote. Ahí la vemos, señores, cuídense mucho.